Damos gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como siempre, por el tiempo que nos permite tener y estar juntos en este nuevo día. Es necesario que vayamos creciendo en el conocimiento de la vida que el Señor efectivamente ha infundido y ha puesto dentro de todos y cada uno de nosotros. Y como todos nosotros sabemos, es evidente que existe una suerte de imposibilidad a veces, ¿verdad?, de poder entrar a entender y a conocer a Cristo sobre la base de nuestras capacidades adámicas, humanas, normales. Es decir, es imposible que nosotros podamos conocer a Dios y conocer la obra que Él ha hecho para todos y cada uno de nosotros por Cristo, por medio de nuestra carne, por medio de nuestro propio entendimiento. Y es por esto que es necesario que el Señor insista permanente y continuamente con su Espíritu dentro de cada uno de nosotros, que debemos volvernos a Él continuamente para que por medio de Él mismo nosotros seamos capaces de poder comprender, entender y se nos revele todo el bien que el Señor ya ha colocado en nosotros cuando nos ha hecho uno con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 3, nosotros vemos una advertencia en los versículos más o menos finales, desde el versículo 13 hasta el 18, como el Señor hace una advertencia respecto de cómo los israelitas de aquel entonces realmente no eran capaces de poder comprender la realidad del antiguo pacto. Es decir, el antiguo pacto siempre estuvo hablando de Cristo y fue la antesala, la sombra, ¿verdad?, de la venida de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Pero realmente los israelitas leer, ¿verdad?, el antiguo pacto, leer las letras del antiguo pacto con una mente distinta y diferente, simplemente la Escritura muestra de que hay un velo, ¿verdad?, en todos y cada uno de ellos que no permite que efectivamente puedan ver la realidad de Cristo. Y ciertamente la Escritura dice que la única manera como esa realidad puede ser vista es cuando se conviertan al Señor. La única manera, ¿verdad?, como todos nosotros también podemos realmente ver la realidad de la obra que el Señor ha hecho, ¿verdad?, para todos y cada uno de nosotros, es esta sugerencia, ¿verdad?, de segunda de Corintios capítulo 3 versículo 16, que dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y esto nos muestra siempre una hoja de ruta, ¿no?, a que nosotros podamos seguir aplicando en nuestra propia experiencia, porque en nuestra experiencia diaria, en nuestro propio vivir, nosotros vemos que siempre existe una oposición de parte de nuestra carne, de Satanás, del propio mundo, para que efectivamente nosotros no podamos ver la gloriosa realidad de la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor, o de la obra que Dios ha hecho a nuestro favor por medio de Jesucristo. Esta es una lucha diaria que todos nosotros, indistintamente de que ya hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, vamos a tener que enfrentar todos los días de nuestra vida. Así que el comentario del apóstol hacia los israelitas, en este caso específico, tiene que ver con nosotros también el día de hoy. Porque muchos de nosotros todavía no entendemos la realidad de toda la obra que Cristo ha hecho a nuestro favor, porque efectivamente hay un velo que no nos permite ver la realidad de la obra de Cristo.
Todos nosotros sabemos que en el templo, cuando estudiamos Levítico, por ejemplo, habían tres lugares: el lugar público, el lugar santo y el lugar santísimo. Y todo esto tiene que ver de alguna manera con las propias experiencias nuestras. El lugar santísimo era el lugar que estaba cubierto con un velo. Ese velo era imposible de poder penetrarlo. Nadie podía entrar a través de ese velo, sino solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, trayendo un sacrificio con sangre, ¿verdad? El cual presentaba delante de Dios por sus propios pecados y por los pecados de toda la población y de todo el pueblo. Y ahí venía el perdón de pecados. Obviamente todo esto era figura de lo que Cristo iba a hacer, llevando su propia sangre como nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Y pagando por todos nuestros pecados. No por los suyos, porque Él nunca pecó, pero sí por todos los nuestros, ya que Él efectivamente cargó sobre sí mismo con toda nuestra culpa, con toda nuestra maldad y con todo nuestro pecado. Y todos sabemos que la obra redentora de Jesucristo es eterna y todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron realmente pagados, cancelados, absolutamente resueltos en la cruz del Calvario por el sacrificio perfecto y maravilloso de nuestro Señor. Entonces, el único que podía entrar realmente una vez al año era el sumo sacerdote a ese velo. Pero la Escritura nos muestra en Hebreos capítulo 10, versículos 10 y 19, que ahora nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, antes nadie absolutamente podía entrar, ¿verdad? Para poder ver la gloria de Dios, porque el velo, ¿verdad?, lo impedía. Mas, sin embargo, ahora, por la obra de Jesucristo, ya que, como hemos dicho, el Señor a quien ve a nosotros ahora es a Cristo en nosotros, ya que Cristo tuvo hechos absolutos, hechos objetivos, los cuales efectivamente la misma Escritura y la misma historia los cuenta, como por ejemplo el hecho de haber ido a la cruz del Calvario y morir, y la muerte de Cristo no era más que la muerte de toda la vieja creación, y por sobre todo la muerte del viejo hombre, de acuerdo con Romanos 6:6. Es decir, para el Señor nuestro viejo hombre fue ya crucificado en la cruz del Calvario, y para Dios el problema del viejo hombre está resuelto. Para nosotros de pronto no todavía, porque aún estamos luchando entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Pero sin embargo, para Dios el problema del viejo hombre fue resuelto con la muerte de su amado Hijo Jesucristo, porque Él crucificó en la cruz a nuestro viejo hombre y a toda la creación vieja. Eso incluyó a Satanás, eso incluyó al mundo y por supuesto incluyó nuestra carne, que es nuestro yo, nuestro ego, que es la conciencia de nosotros mismos fuera de Cristo. Todo eso fue crucificado en la cruz del Calvario. Así es como Dios dio solución, ¿verdad?, al fin de la vieja creación. Es decir, la manera como Dios, cuando dijo por allá en el libro de Génesis, ¿verdad?, que Dios se había arrepentido de haber hecho al hombre por cuanto él se había vuelto carne y que había jurado el que iba a desaparecer y a raer de la tierra al hombre que había creado. Ese cortar de raíz, ¿verdad?, la dinastía adámica de la cual todos de alguna manera pues hemos sido partícipes, el Señor de un solo tajo lo corta directamente en la cruz del Calvario. Fíjense que en el diluvio el hombre adámico no fue cortado. En el diluvio nosotros vemos la gracia de Dios para Noé, en donde el Señor nos introduce en gracia, es decir, Noé, a pesar de que era un hombre adámico, ¿verdad?, entró en una nueva dimensión, porque la Escritura nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y nosotros sabemos que realmente, después de que
toda población sobre la tierra fue aniquilada, solamente Noé y sus hijos, eran en total 8, dice la escritura, si mal no recuerdo, no perecieron, sino que fueron introducidos en la barca. Así que Noé y su familia halló gracia delante de los ojos de Dios. Y así es como todos nosotros, los seres humanos, posteriormente hemos sido introducidos en esta gracia, pero obviamente esa gracia a la cual estaba haciendo referencia allí el Señor tenía que consumarse para todos y cada uno de nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Porque realmente toda la humanidad ha hallado gracia ante los ojos de Dios por medio de Jesucristo. Pero sin embargo nosotros, ya que somos descendientes de Noé y de sus familiares, los cuales hallaron gracia ante los ojos del Señor, nosotros entramos en esta nueva dimensión en donde ahora el Señor tenía que a todos y cada uno de nosotros también mostrarnos esa misma gracia. Y esa gracia se consuma para todos y cada uno de nosotros cuando ahora por la revelación de Dios entendemos esta obra preciosa y maravillosa que el Señor hizo para todos y cada uno de nosotros en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en estos versículos que estoy comentando, vemos cómo para el pueblo de Israel era imposible el que efectivamente ellos puedan entender el mensaje del Antiguo Testamento, que no era más que un pregonero de la justicia de Dios a través de Jesucristo a favor de la humanidad, a lo cual después la Escritura llama, ¿verdad?, el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. Ciertamente el pueblo no tenía la capacidad, dice la Escritura, porque había un velo que no les permitía ver. Ahora, ese velo, la Escritura nos habla efectivamente de que no es más que el entendimiento con el que ellos iban, la mente con la que ellos iban efectivamente a intentar comprender, ¿verdad?, los comentarios, la comunicación y el mensaje que Dios tenía que darnos a todos y cada uno de nosotros. En 2 Corintios, versículo 3:14, dice que el entendimiento de ellos, fíjate, el entendimiento de ellos se embotó, es decir, el entendimiento de ellos se endureció, el entendimiento de ellos se incapacitó. Y la verdad es que nosotros estamos exactamente en la misma condición. Dice, al punto que porque hasta el día de hoy, y esto todavía sigue siendo el día de hoy, a pesar de que efectivamente esta escritura fue redactada hace 2000 años más o menos, pero sin embargo aquí dice, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, fíjate, hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando a nosotros? Que hay un entendimiento con el cual nosotros podemos venir a tratar de entender el consejo de Dios, pero que si este entendimiento tiene que ver con la mente natural, que por sí está endurecida, que por sí está extraviada, que es inentendida de las cosas de Dios, hasta el día de hoy, cuando nosotros venimos a leer, ya sea el Antiguo o el Nuevo Testamento, podemos estar leyendo todo esto con la mente equivocada, porque el entendimiento de ellos se embotó. Es decir, cuando nuestro entendimiento es equivocado, ya no importa si nosotros estamos leyendo el Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto, lo estamos entendiendo o discerniendo desde la mente equivocada. Y es por eso que es imposible que nosotros, hermanos, podamos extraer las riquezas del Evangelio de Jesucristo si nosotros efectivamente no somos conscientes de que nuestra alma tiene una mente, unas emociones y una voluntad que son contrarias
realmente al conocimiento de la gloria de Dios. Y que esa mente, esas emociones y esa voluntad se convierten realmente en nuestro velo particular cuando venimos nosotros a intentar realmente conocer al Señor. Porque nuestra mente natural, como dice aquí la Escritura, está embotada, no solamente tocante a lo que en aquel entonces el apóstol Pablo estaba hablando respecto del pueblo de Israel, sino que ahora tocante a todos aquellos que también de la misma manera estamos interesados en conocer al Dios de Israel, pero que venimos a leer al Dios de Israel, ¿verdad? Con este velo de este entendimiento, de este viejo hombre, de esta vieja naturaleza que está corrompida, que se encuentra embotada y que es imposible que efectivamente pueda conocer a Dios. Y ahí que es imperativo que nosotros pidamos al Señor que nos permita entender, comprender y acceder a la mente espiritual. Porque solamente la mente de Cristo es capaz de poder comprender las cosas de Cristo. Solamente la mente espiritual es capaz de poder discernir las cosas del Espíritu. Solamente el entendimiento espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Mientras que nuestra carne siempre efectivamente va a estar intentando glorificar y honrar a nuestro yo y a nuestro ego, a nuestra conveniencia y a nuestras propias necesidades, mientras que la mente de Cristo y el Espíritu de Cristo siempre van a estar pendientes de las cosas del cielo, de las cosas de arriba, de las cosas de Cristo, y siempre van a estar interesadas en todo lo que Cristo es. ¿Por qué? Porque finalmente el Señor nos ha dado la vida de Cristo, la cual se constituye en nuestro todo, la cual se constituye en la respuesta que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros a cualquier pregunta que ustedes todavía tengan el día de hoy. Si ustedes hoy se levantaron con alguna inquietud respecto de, Señor, ¿qué me falta? ¿Por qué me siento así? La respuesta del Señor es, Cristo te falta. Señor, ¿por qué las cosas no me salen? ¿Por qué las cosas no funcionan? Porque Cristo es lo que Dios te dio a ti, para que cuando efectivamente se te ilumine el entendimiento y pueda realmente impartirse dentro de tu propia vida, tú sepas que al haberte dado el Padre a Cristo, te dio efectivamente todo lo que tú necesitas. Nuestra necesidad interior de cualquier tipo, y específicamente aquellas que nosotros no comprendemos o entendemos, nos están apuntando directamente a que tenemos efectivamente que echar una mirada a la respuesta de nuestro Padre, el cual es Cristo mismo dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que nosotros no podemos venir a comprender las cosas que estamos aprendiendo con este entendimiento embotado, con este corazón endurecido. Y es por esto que se hace necesario que nosotros podamos todos los días y voluntariamente introducirnos dentro de la humildad, ¿verdad?, del Señor. Porque solamente Cristo es capaz de ablandar nuestro corazón. Solamente Cristo es capaz de poder darnos acceso efectivamente a todo lo que es Él. La Escritura nos dice que nosotros tenemos que aprender de Él, que Él es manso y humilde de espíritu. Es decir, eso es lo que nos falta a nosotros. La mansedumbre y la humildad del Espíritu de Cristo. Y nos falta porque ese espíritu ya nos ha sido dado dentro de nuestro propio espíritu, pero ese espíritu efectivamente todavía no tiene necesariamente soberanía sobre muchas áreas de nuestra propia vida. Muchas áreas de nuestro propio velo. Entendamos que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza adámica, es el velo que no nos permite ver realmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es increíble cómo nuestro yo y nuestro ego, aún con los intereses más sublimes que pueda tener dentro de su corazón,
si no está alineado realmente con los intereses de Dios, que es que los intereses de Dios solamente son Cristo, porque Dios es todas las cosas y los asuntos espirituales de Dios. Si hay algo que le interesa a Dios, es Cristo. Y si hay algo que efectivamente entonces nos deba interesar a nosotros, es que Cristo es el poder, la sabiduría, las riquezas y toda la gloria de Dios. Y qué maravilloso que el Señor pues no se reservó absolutamente nada, sino que nos dio la vida de Jesucristo para que nosotros ahora podamos vivir sobre esa vida. Escuchaba ayer un mensaje muy interesante que habla de que ahora en el nuevo pacto solamente hay dos pecados que Dios nos va a tomar en cuenta. No hay más. El primer pecado que Dios nos va a tomar en cuenta en el nuevo pacto es no haber creído en su Hijo Jesucristo. Es el único pecado que a los incrédulos el Señor va a tomar en cuenta. El Señor no va a hacer un listado cuando un incrédulo vaya a su presencia de cuántas cosas hizo mal, de cuántas aberraciones tuvo, de cuánta malconducta tuvo. No, el Señor no tiene esa lista. Lo único que el Señor va a poner en la mesa es: no creíste a Jesucristo, no creíste en mi amado Hijo. Así que ese es el único pecado que efectivamente el Señor va a poner en la mesa a todos aquellos que no han creído en Cristo. Pero para los que hemos creído en Cristo, y esto es muy importante, hay un solo pecado que el Señor va a poner en la mesa delante de nosotros. Y que evidentemente no compromete nuestra salvación, porque ya tenemos la salvación de Cristo dentro de nuestro espíritu. Pero es una reclamación de parte de Dios. Y este pecado es que nosotros no vivamos a Cristo. Que nosotros no estemos viviendo a Cristo, teniendo a Cristo en nuestro espíritu. Tiene mucho sentido. Primero, el pecado para los incrédulos, que es no haber creído en Cristo. Y segundo, el pecado para los que creemos en Cristo, de no vivir a Cristo. Escuchaba también otra cita respecto de que qué maravilloso es que nosotros tengamos la vida de Cristo en nuestro corazón. Y muchos de nosotros que nos reunimos ahora alrededor de esta mesa, o que nos reunimos presencialmente y que estamos buscando a Cristo, nos reunimos porque realmente sabemos que tenemos la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Pero una cosa es tener la vida de Cristo y otra cosa es tener el vivir de Cristo. Escuche bien. Una cosa es tener la vida de Cristo y otra cosa es tener el vivir de Cristo. El Señor ya ha puesto la vida de Cristo dentro de nosotros. Pero el vivir de Cristo tiene que ver directamente con nuestro interés en que el Señor ocupe todos aquellos espacios que aún nosotros no le hemos rendido a Él, para que soberanamente gobierne sobre toda nuestra vida. Entonces nosotros tal vez tenemos que comenzar un poco a cuestionarnos, más allá del hecho de que por supuesto ya tenemos la vida de Cristo. Pero ¿de qué nos sirve tener la vida de Cristo si no estamos experimentando la vida de Cristo? Tenemos la vida, pero no el vivir. Tenemos la vida, pero no el vivir a Cristo. Y hermanos, tal vez muy honestamente nosotros tenemos que hacernos de esta pregunta. El Señor ya no nos va a reclamar a nosotros que no hayamos creído en Cristo, porque ya somos creyentes.
Pero ¿cuántos de nosotros ahora podríamos levantar una mano y decir si el Señor efectivamente tendría que hacernos culpables del segundo pecado? ¿Cuál es? No vivir a Cristo, no tener el vivir de Cristo. Y es que este tema es el que más le interesa al Señor ahora que somos sus hijos. Él está feliz, gozoso de que nosotros hayamos sido introducidos dentro del maravilloso cuerpo de Cristo. Y por supuesto que nosotros también nos gozamos, pero no estamos todavía necesariamente recibiendo todos los beneficios que esa vida tiene preparada para nosotros. Es decir, el Señor, como un padre amoroso a sus hijos, quiere que efectivamente nosotros disfrutemos ahora, hoy es el día de la salvación, de todo lo que la vida de Cristo tiene preparado para nosotros. Pero nuestra carne, nuestro velo, no nos permite ver esa realidad. Hermanos, cuando nosotros tenemos la vida de Cristo, pero no el vivir de Cristo, muy posiblemente estamos cayendo en un ambiente religioso. Muy posiblemente estamos también comenzando a tener un entendimiento embotado. Y en la medida en que nosotros escuchamos más de estas palabras, pues ya simple y sencillamente no nos hacen de alguna manera ninguna mella dentro del corazón, porque ya tenemos la vida. La pregunta del Señor es, ¿y el vivir? Ya tenemos la vida, pero ¿y el vivir? Ahora, ese vivir, si tiene que ver con la responsabilidad propia de todos y cada uno de nosotros, de someter, de ser conscientes que es necesario que nuestro ser interior, nuestro viejo hombre, permanente y continuamente, que siempre querrá recuperar espacio, porque en esta lucha estamos inmersos todos. El tema es que nos acostumbremos a que efectivamente el viejo hombre gane espacio. Peligroso. Porque en lugar de que el vivir de Cristo vaya creciendo dentro de cada uno de nosotros, tal vez lo que se va a ir arraigando simplemente es el conocimiento doctrinal y no la vida práctica de Cristo en nosotros. Es decir, el Señor dice en su palabra que nosotros somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Grato olor de Cristo es cuando nosotros al Señor le olemos a Cristo. Ahora, es por esto que el Señor pondrá sobre la mesa este reclamo de que si nosotros verdaderamente estamos viviendo a Cristo, porque teniendo dentro de nosotros del perfume, hay un corazón endurecido, un viejo hombre que de alguna manera no permite que ese perfume, esa sustancia del olor de Cristo se pueda derramar y la gente pueda ver ese perfume maravilloso que está dentro de cada uno de nosotros y no vean a Cristo. En un sentido, todos nosotros fallamos, porque hay una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Pero cuando ya nosotros sabemos que por el espíritu hacemos morir las obras de la carne, sí ya viene una suerte de responsabilidad respecto de en dónde yo estoy permitiendo que efectivamente impere o la ley de vida o la ley del pecado y de la muerte. Y esto va a tener que ver básicamente con el hecho de a qué le estoy dedicando tiempo. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que yo normalmente estoy mirando todo el tiempo? La Escritura nos dice que debemos redimir bien el tiempo porque los días son malos. Y hermanos, debemos hacer mea culpa porque muchas horas normalmente nosotros no le estamos dedicando al crecimiento de la vida espiritual dentro de nosotros, sino a agasajar
a proveer y a deleitar los deseos de nuestra carne. Y eso lo digo porque todos nosotros tenemos esta lucha interior. Y eso lo digo porque todos nosotros tenemos que hacer mea culpa respecto de cuánto el vivir de Cristo realmente se está manifestando y expresando a través de mi propia vida. Hermanos, si nosotros estamos conformes con el status quo de la vida cristiana que tenemos, si nosotros estamos contentos con el status quo de la vida natural y humana que el Señor nos da respecto de la tranquilidad, de la seguridad, del mantenimiento de nuestra vida, etcétera, etcétera. Pero la vida de Cristo no se está expresando dentro de todos y cada uno de nosotros, entonces evidentemente tenemos un problema. Porque el Señor no nos dio la vida solamente para que vayamos al cielo. Y gracias, Señor, porque ya tenemos la vida que nos va a llevar al cielo. Pero no se trata de que vayamos simplemente al cielo, sino que se trata de que desde ahora nosotros echemos mano de la vida eterna. Es decir, lo sobrenatural, lo divino, más que lo sobrenatural, lo divino, lo eterno, que sea traído ahora a lo natural y a lo que efectivamente se acaba. De hecho, el apóstol Pedro nos dice varias veces que echemos mano de la vida eterna. Es decir, echemos mano de todas las capacidades, de todo el poder, de toda la riqueza, de toda la sabiduría, ¿verdad? Que efectivamente hoy tenemos nosotros habitando en nuestro espíritu. Pero ¿cómo echamos mano de aquello? Si efectivamente, pues, buena parte del resto del día nosotros lo dedicamos a agasajar nuestra carne y no necesariamente a alimentar nuestro espíritu. Hermanos, es necesario que nos volvamos completamente al espíritu. Y por eso aquí la escritura nos dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así que aquí está el remedio. El remedio es que si nuestra vida espiritual está estancada, hay un velo, hay una pared, hay algo que está interrumpiendo el crecimiento de esa vida espiritual. Y tiene que ver efectivamente con el entendimiento embotado, que estaba operando en los hijos de Israel y que ahora opera en los hijos de Israel espirituales, que somos nosotros. Porque toda la escritura fue escrita para nosotros. Es necesario entonces que nosotros comencemos a anhelar la vida del Señor. Es decir, si todavía la vida de Cristo, el vivir de Cristo, no necesariamente tiene los niveles y la experiencia que quisiera tener, no estoy viendo un crecer de esa vida dentro de mí, es necesario que efectivamente yo venga y vuelva a ver nuevamente al Señor, porque cuando se conviertan al Señor, fíjate, hasta aquí nos dice la escritura, este es un tema de en dónde estamos enfocados. Si nosotros estamos enfocados en nuestra carne, entonces nosotros tenemos que convertirnos al Señor, mirar al Señor. Porque cuando estamos nosotros mirando al Señor, allí estamos alimentando nuestro espíritu. Allí estamos nosotros permitiendo que el espíritu tenga una línea directa con nosotros para alimentarnos. Para que a través del espíritu efectivamente se pueda generar un puente que venga directamente a nuestra alma, ya que nuestra alma, ¿verdad? Lo que ha hecho básicamente es convertirse, es decir, es convertir, es dejar de ver aquello que estoy mirando con el entendimiento embotado y poner mi mirada en Cristo,
porque cuando se conviertan al Señor, el velo se quita. Es decir, nuestra carne comienza a desaparecer. Es decir, la manera mala que tenemos de ver el Evangelio, la manera mala que tenemos de ver a Cristo comienza a diluirse. Finalmente, aquí es donde la Escritura nos dice, por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Cuando yo fijo mi mirada en Cristo, cuando yo dejo y resuelvo dejar de poner mi mirada en la carne, en mí mismo, en mis propios intereses, en las cosas que me gustan, en las cosas que me deleitan, y pongo mi mirada en Cristo, la Escritura nos dice que el velo se quitará. El versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad es lo que tú y yo necesitamos. Libertad de nosotros mismos. Libertad de nuestros propios intereses. Libertad de nuestros propios deseos. Libertad de nuestros propios anhelos. Libertad de nuestro propio entendimiento. Libertad de nuestra propia voluntad. No olvidemos que el Señor nos dijo que aquel que quiera guardar su vida o conservar su vida la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por mí, todo aquel que pierda su vida por mí la hallará. Es decir, nuestra vida realmente no se encuentra en aquellas cosas que nosotros amamos en nuestra carne. Nuestra vida no está en las comodidades. Nuestra vida no está en los momentos gratos que muchas veces nosotros pasamos, ¿verdad? Con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Todo eso está bien. Pero cuando nosotros cambiamos todo aquello con la gloria más eminente, que es la vida de Cristo en nosotros, que es el vivir de Cristo en nosotros, entonces posiblemente estamos comenzando a amar más la carne, o las cosas de la carne, o las cosas que ama la carne, que el Espíritu. Y de eso es lo que se trata esto. Aquí el Señor no es que nos quiere quitar a nosotros necesariamente seguridad. No, nos quiere dar seguridad. No es que aquí el Señor nos quiere quitar deleite, no, al contrario, nos quiere dar deleite. No es que el Señor nos quiere quitar disfrute, al contrario, el Señor nos quiere dar el verdadero disfrute. Porque el deleite, la seguridad y el disfrute que nosotros tenemos fuera de Cristo, como dice la Escritura, es nada, porque fuera de mí, nada podéis hacer. Hermanos, no nos dejemos engañar. No podemos venir a Cristo con el entendimiento embotado. Porque eso significa que hay un velo que es nuestra carne y que no permite ver la gloria más eminente. ¿Verdad que efectivamente es el Señor Jesucristo como nuestra realidad y nuestra vida? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, lo primero que tú y yo necesitamos es ser libres de nosotros mismos. Porque nuestra carne, que es un cóctel de Satanás, del mundo y de la carne, de nuestro yo, de nuestro ego, efectivamente no quieren morir. Y quieren básicamente tener una relación con el Señor sin experimentar la vida del Señor. Hasta muchas veces nos podemos estar conformando con tener la vida, pero realmente nos importa tener el vivir. Hermanos, hagámonos esa pregunta. Porque yo creo que nosotros ya debemos topar más profundidad. Si es bien cierto, tenemos la vida y damos gracias a Dios por eso. Pero nosotros no nos podemos conformar con tener la vida.
sino el vivir. Porque este es el segundo gran pecado que el Señor va a poner sobre la mesa, pero ya no para los incrédulos, sino para los que creemos. El que no hayamos vivido a Cristo. Y el versículo 18, culminando, y les ruego que, porque es largo este tema, por supuesto, lean los versículos anteriores en función de cómo esto se refiere a Israel, pero finalmente nosotros somos el Israel espiritual. Versículo 18 dice, por tanto, es decir, en función de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí viene, por tanto, receta, la receta, solución, porque el Señor no solamente nos dice cosas, vivan la vida, ¿cómo? Es la pregunta, y aquí el Señor nos lo dice. Por tanto, nosotros todos los que estamos aquí, todos los que escuchemos, todos los que conocemos a Cristo en todo el mundo, por tanto, nosotros todos mirando, fíjate, esto tiene que ver, convertirse al Señor, lo mismo, mirando a cara descubierta. ¿Cómo nosotros miramos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor? Dice. Por tanto, nosotros, todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que mirar nosotros? La gloria del Señor. Nosotros tenemos que mirar a Cristo. Él es la gloria del Señor. Es decir, la Escritura nos dice aquí que nuestro mirar permanente y continuo es a Cristo. ¿Qué tiempo nosotros en el día estamos mirando a Cristo? Pregúntate tú mismo y respóndete. ¿Qué tiempo tú le estás dando en las 24 horas del día al mirar a Cristo? Por tanto, a cara descubierta, mirando la gloria del Señor. Primero, hermanos, la gloria del Señor es Cristo. La gloria manifiesta de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos a Jesucristo, vamos a ver la gloria de Dios. Y el Señor Jesucristo lo que va a hacer es llevarnos al Padre. Y muy bien lo dijo el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La única manera es ver a quién es todo esto. Yo soy el camino al Padre. Yo soy la verdad. Yo soy la realidad de todas las cosas. Yo soy la vida, el que da vida a todas las cosas. Nadie puede venir al Padre, porque finalmente el camino y la verdad y la vida nos conducen al Padre. Y nadie puede venir al Padre sino por mí. Es por eso que nosotros tenemos que ver al que es el camino, al que es la verdad, al que es la vida, el cual es también la gloria del Señor. Y aquí la Escritura nos dice que la única manera como el velo se nos quitará es cuando nos convirtamos al Señor. La única manera como nosotros podemos combatir nuestra inestabilidad emocional, porque esa es la operación de la carne. La única manera como en los avatares del día, cuando tenemos luchas, dificultades y problemas, y cuando vemos que efectivamente estamos enfrentando la carne y sus intereses, allí es donde nosotros inmediatamente tenemos que mirar a cara descubierta, como en un espejo, dice la Escritura, la gloria del Señor. Y no olvidemos, hermanos, que nuestra alma es un espejo. Nuestra alma es el espejo en donde se puede mirar el espíritu. Mira, un espejo ha sido creado para que pueda reflejar, para que pueda manifestar aquello que se le pone enfrente, ¿no? Ese es el trabajo de un espejo.
Cuando yo me pongo enfrente de un espejo, me veo a mí mismo. ¿Saben que nadie nunca jamás se ha visto a sí mismo? No hay un solo ser humano sobre la tierra que se haya visto a sí mismo. Si nosotros no tuviésemos un espejo, nunca nos podríamos conocer. No sabríamos quiénes somos. De la misma manera, el alma nuestra es un espejo que refleja a algo que de alguna manera se está poniendo enfrente. Y ya nosotros tenemos al Espíritu de Dios. Cuando nuestra alma determina mirar efectivamente al Espíritu, el Espíritu comienza efectivamente a reflejarse en ese espejo que es nuestra alma. Y nosotros comenzamos a conocernos, comenzamos a entendernos y comenzamos a saber quiénes somos. Si nosotros nos conocemos, es porque nos hemos visto en un espejo. Si nosotros en términos espirituales nos vamos a conocer, es porque el Cristo que nos ha sido introducido por Dios en nuestro espíritu, efectivamente se está reflejando en nuestra alma. Cuando nosotros todos, a cara descubierta, como en un espejo, vemos la gloria del Señor. ¿Qué tenemos que ver? La gloria del Señor. Tenemos que ver a Cristo. Porque cuando se conviertan al Señor, que es la misma perspectiva de mirando a cara descubierta la gloria del Señor, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es decir, la mente entumecida, la mente endurecida, ¿verdad? La carne que de alguna manera es incapaz de poder comprender estas realidades, se quitará. Mira, el Señor hace el trabajo. Por eso es que el Señor dice que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Pero la única manera es mirando al Espíritu, no mirando a la carne. Si nosotros miramos a la carne, nuestra alma va a reflejar más carne, porque nuestra alma es un espejo. Si nosotros estamos mirando a nuestras necesidades, si nosotros estamos mirando a nuestros problemas, si nosotros estamos mirando a nuestros afanes y a nuestra ansiedad, pues eso es lo que se va a reflejar en ti. Necesidad, ansiedad, temor, miedo, inseguridad. Pero si nosotros miramos a Cristo, que es nuestra vida, inmediatamente todo lo que Él es, su vivir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad, prosperidad, primero espiritual y abundancia de todo lo que es Él, efectivamente, hermanos, nos van a ser también concedidas. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Fíjate, aquí está el punto central. ¿Qué es lo que busca nuestro Padre? Nuestra transformación. Es decir, ¿nuestra transformación en qué? Nuestra transformación en el Cristo que somos. Porque el Señor nos ha colocado en Cristo. La Escritura dice, por Él estáis vosotros en Cristo. Por Dios estáis vosotros en Cristo. El Señor nos colocó a nosotros en Cristo. El Señor nos injertó en Cristo. Por Él estáis vosotros en Cristo, que os ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. El Señor dice que viéndole a Él permanentemente somos transformados. Hermano, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo permanentemente? ¿Qué es lo que estamos nosotros expresando y manifestando en nuestra experiencia diaria? Ansiedades, temores, miedos, inseguridad, pues porque estamos viendo mal. Y ahí es donde viene el problema, porque de pronto sabemos que tenemos la vida, pero el vivir no tenemos, porque no estamos viendo a donde debemos mirar. Esta es la exhortación. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Eso es lo que necesitamos tú y yo, ser verdaderamente libres. Y la única manera de ser verdaderamente libres es cuando el Hijo nos liberta. ¿Por qué? Porque no hay nada que efectivamente le pueda hacer frente al Hijo cuando está no solamente viviendo, sino expresándose dentro de todos y cada uno de nosotros. Porque si nosotros estamos en el territorio de la carne, allí no hay garantías, porque el territorio de la carne sigue siendo jurisdicción de Satanás. Nosotros le damos lugar al diablo para que siga molestándonos cuando efectivamente nos metemos en su jurisdicción. Nos metemos en el reino en el cual él todavía es el príncipe. Por eso dice el Señor Jesucristo que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Pero si nosotros jugamos de acuerdo con las reglas de este mundo, entonces pues estamos sometidos al príncipe de este mundo. La única manera como nosotros vamos a ser libres de este tema es que miremos a cara descubierta la gloria del Señor. Así somos transformados. Y fíjate, aquí dice de gloria en gloria. Esto es maravilloso, porque esto es de un menos a más. Esto es un tema de todos los días. De gloria en gloria significa de un estado de gloria a otro más glorioso. Porque todos tenemos que llegar ¿a qué? A la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Esa es la meta, ¿no? La meta de Dios para ti y para mí es que efectivamente todos en algún momento determinado seamos idénticos a Cristo. Y eso el Señor, por supuesto, que ya lo consiguió. Pero hace falta que nosotros, evidentemente, también nos aferremos a aquello que el Señor ya consiguió para nosotros. Somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué? En la misma imagen. En la misma imagen que estamos reflejando, a la misma imagen que estamos viendo. Cuando nosotros vemos a Cristo, cuando vemos su poder, su gloria, su santidad, cuando vemos su victoria, cuando vemos que es invencible, cuando vemos que no hay problema, no hay lucha, no hay dificultad, no hay situación y circunstancia que le puedan hacer frente, pues eso que Él es lo que efectivamente tú y yo nos vamos transformando. Nos vamos transformando de gloria y gloria en la misma imagen, en la misma imagen de Cristo. El Señor dice que así es la manera como tú y yo nos transformamos. El Señor nos dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y fíjate que aquí también en ese mismo sentido se habla, porque cuando venimos a Cristo nosotros con el entendimiento equivocado o embotado o endurecido, pues venimos con un velo. Pero lo primero que tiene que comenzar entonces, para que funcione la transformación, es el que nosotros seamos renovados en nuestra manera de pensar. Ahora, nunca vamos a ser renovados en nuestra manera de pensar si nosotros estamos alimentando nuestra mente todo el día de cosas que no son Cristo y cosas que no necesariamente pueden ser malas. Aquí no estamos hablando de que si lo que yo estoy viendo es bueno o malo. Aquí estamos hablando de que si lo que yo estoy viendo, ¿qué está alimentando? Mira, yo puedo estar en un buffet maravilloso con los mejores postres. Y por supuesto, todo lo que yo elija comer seguramente pues va a agasajar mi paladar. Pero si yo tengo una muy alta dosis de azúcar en mi sangre y aparte tengo otro buffet en el cual pues tiene una dieta distinta y diferente, es evidente que cualquier chocolate o cualquier postre que yo escoja va a agasajar mi carne, pero también va a dañar mi cuerpo. Porque si tengo diabetes, voy a empeorar mi posición. Así que yo debo escoger ir al buffet de enfrente, en donde igualmente me voy a alimentar, pero sé que voy a obtener un beneficio adicional.
Tal vez no el agasajo de ese momento de la carne, pero sí el hecho de que efectivamente voy a comer, me voy a saciar, pero voy efectivamente a mejorar mi salud y por ende mi vida en los próximos años. Esto simplemente como una idea a lo que significa el alimento espiritual, diario para ti y para mí. ¿Qué le estamos dando nosotros a nuestra mente? Todo lo que nosotros le damos a nuestra mente va o al espíritu o va a la carne. O alimenta el espíritu o alimenta la carne. Y tú sabes que todo lo que es Cristo alimenta el espíritu. Y todo lo que es carne, así sea bueno, alimenta el alma. Es una decisión particular. El Señor nos va a ir enseñando permanente y continuamente, cada día, cómo debemos alimentarnos mejor para que nos podamos transformar. Si nosotros no nos transformamos, es porque primero efectivamente no estamos renovando nuestra mente. Posiblemente escuchamos charlas como esta y decimos, sí, amén, tiene razón. La pregunta es, no es el amén que podamos nosotros en este momento expresar en nuestro interior, sino es qué voy a hacer con esto a partir de él. Si estoy teniendo la vida, está bien. El punto central es, tengo el vivir. Y el vivir tiene que ver con la transformación. Y la transformación tiene que ver con la renovación de nuestra mente. La Escritura dice que nosotros somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Es decir, el Espíritu del Señor que está en nuestro espíritu es el que se encarga de hacer el trabajo. Pero encuentra estorbo cuando efectivamente nosotros venimos a Él con la mente embotada y con el velo que normalmente es nuestra carne. Nuestra carne debe estar en un solo lugar. Es la cruz y la sepultura. Y tenemos que pedirle al Señor cada día, a través de una decisión y un sometimiento voluntario, para que Él esté permanentemente por su espíritu, inclinando nuestro corazón para convertirnos permanentemente al Señor. Y de tal manera que mirándolo a Él, a cara descubierta, como en un espejo, su maravillosa gloria, nos vaya transformando de gloria en gloria en su misma imagen. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.